Bueno, empezamos el día de hoy con nuestro nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que les va a encantar. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos a 5 personas que son expertas en el tema de psicología comunitaria y abordaje dentro de esas comunidades. Hoy tenemos como invitada a Andrea, Tatiana, Jan Triviño, Karen. Y la persona que es la moderadora en el día de hoy es Marisela Gómez. Es un gusto invitarlos a nuestro podcast. Y pues hoy vamos a tener un pequeño compartir con esas personas que han tenido la oportunidad de trabajar el tema de la memoria colectiva, el tema de la memoria individual. Cómo lo simbólico y profundamente emocional puede generar impacto dentro de estas comunidades, haciendo rituales, haciendo de que esas presencias y todos esos trabajos internos que ellos hacen como comunidad perpetúen en el tiempo. Entonces, en el día de hoy tenemos a Andrea que pues nos va a hablar de un tema bastante interesante y es, Andrea, cómo los componentes individuales y colectivos pues están presentes en estas comunidades. ¿Qué nos podrías contar? Muy buenas tardes. Podría decir que el empoderamiento comunitario ocurre cuando se combinan las fortalezas individuales y las colectivas, y esto influye en su propia vida y entienden críticamente su entorno. Eso la motiva a la participación al actuar. Sí, podemos decir que a nivel colectivo la comunidad se organiza, participa de grupos, comparten en sentido de pertenencia, trabajan en equipo, logrando objetivos comunes. Ambos niveles, como el nivel individual, que es de cada persona, como el nivel colectivo, hacen que se fortalezcan y que las personas se sientan capaces de participar más a nivel comunitario. Y cuando la comunidad logra cambios, las personas aumentan su confianza en esta interacción, generando transformaciones reales en su entorno, así como las actividades que hicimos de la Corona del Perdón con cada una de las comunidades donde estábamos nosotros trabajando, fortaleciendo estos aspectos y estas áreas y logrando objetivos en común que eran dirigidos a la transformación como tal de la comunidad. Wow, Andrea, qué interesante de verdad y qué chévere todo lo que se pudo lograr en esa comunidad en la que trabajaste. Aún así, me genera otra pregunta sobre, pues, sobre todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se configura la rememoración de las prácticas sociales en la construcción de sentido simbólico y memoria colectiva? En el día de hoy tenemos a Karen, que es experta en el tema. Cuéntanos, Karen, cómo te ha ido con ese tema? ¿Cómo ha sido trabajar en tu comunidad con ese tema? ¿Qué nos puedes compartir? No te estamos escuchando, Karen. Sí, bueno, hoy quiero hablarles algo profundo también del trabajo comunitario, cómo recordar nuestras prácticas sociales, pues que ayuda a construir el sentido simbólico y la memoria colectiva. Cuando la comunidad se sentaba a recordar, no solo estaba hablando también del pasado, estaba abriendo una ventana a lo que había hecho, o sea, lo ha hecho fuerte a eso, a esas pequeñas y grandes acciones que le dieron forma a su identidad. Bueno, en esos recuerdos aparecen también las risas compartidas, las celebraciones, las reuniones, pero también los momentos difíciles que los obligaron a unirse más. Eh, todo eso, bueno, al contarse en voz alta, pues vuelven a tener vida. Y lo más bonito es que esos recuerdos no solo se quedan como simples historias, sino que se convierten en símbolos. Por ejemplo, una comunidad recuerda una minga, una tradición que los unió, no está hablando solo de un evento, sino que están recordando la solidaridad, la ayuda mutua y la unión, que son los valores que no se inventaron hoy, sino que vienen de mucho antes y siguen guiando su camino. Recordar también es reinterpretar, es mirar atrás con otros ojos y descubrir qué significan hoy esas experiencias a través del diálogo entre voces diversas. La comunidad teje un relato común que le da la fuerza de orientación y ahí nace la memoria colectiva, en ese encuentro entre lo vivido, lo sentido
y lo que quieren conservar. En pocas palabras, es rememorar prácticas sociales, que es un acto de amor hacia la propia historia y es reconocer quiénes somos, de dónde venimos y cómo esos símbolos compartidos nos sostienen, nos unen y nos permiten seguir construyendo juntos un futuro con identidad y propósito. Wow, qué bonito eso que hablas, Karen. De verdad es muy importante eso que tú comentas, porque de hecho yo que he tenido también la oportunidad de estudiar el tema, el escuchar al otro, su experiencia personal, permite también construir esa experiencia colectiva. Por eso se construyen esas memorias, porque al final esa memoria colectiva la genera, son esas experiencias individuales, cómo se percibió también esa experiencia y cómo se percibió desde el individuo. Y ahí es donde se va haciendo la tarea. Muy, muy chévere eso que estás comentando. Aún así, cómo la influencia de las culturas ancestrales promueven el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria. Esa es otra pregunta también importante a trabajar acá en el podcast. Y tenemos, por ejemplo, a Jan, que es experto en el tema y que también ha tenido oportunidad de trabajar con sus comunidades, pues en base a esto. Jan, ¿qué nos puedes comentar? Hola, buena tarde, Marisela, y hola a todas las compañeras aquí presentes. Bueno, respecto a los saberes ancestrales, en cuanto a, a las intervenciones comunitarias, es notable que estas actividades, digamos, se deben desarrollar teniendo en cuenta que la identidad y el sentido de pertenencia está arraigado a todo saber ancestral, ¿sí? El saber ancestral logra crear esos vínculos emocionales y fortalece las relaciones sociales. Las costumbres y tradiciones no son estáticas, pasan de generación en generación y siempre se mantienen. En la actualidad estamos viendo un tema que digamos, de cuidado y que se estudia mucho dentro de la psicología comunitaria, que es cómo la globalización y la homogeneización cultural ha logrado desplazar poco a poco esos saberes. Esto influye en que si esto sigue así, vamos a llegar a un punto donde la diversidad cultural se va a perder y todos vamos a actuar bajo unos mismos símbolos, donde todos vamos a interpretar todo de manera igual y pues esto no es, digamos, conveniente. En las actividades que yo he realizado en comunidad, he visto que la participación comunitaria se ve influenciada cuando se les habla de rememorar o recordar algo que ha sido significativo en sus comunidades. Todas las personas participan de manera adecuada, pero cuando se tocan estos temas en cuanto a costumbres, tradiciones y saberes, se nota que las participaciones son satisfactorias y que generan un bienestar psicológico colectivo y también aseguran la herencia de las personas a este territorio y el respeto por los mismos. Todas estas intervenciones siempre nos brindan algo que es saberes en cuanto a cómo estas cosmovisiones, valores, vínculos y tradiciones nos sirven para esta lucha, pues como ya les mencioné, contra la globalización y la homogeneización cultural. Pues he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades y este es como lo que les puedo compartir. No, genial, genial ese aporte, Jan, porque es muy cierto. Cuando se pierde la identidad en una cultura, al final se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar fuerza otras costumbres. Entonces, por eso es muy importante no solamente saber y entender estos conceptos, sino también aplicarlos para garantizar que esas memorias continúen en el tiempo y que pues al final esa identidad en las comunidades no se pierda. Excelente esa intervención. Aún así, tenemos una pregunta también que nos han hecho los usuarios y es cómo los símbolos pueden crear sentido de interpretación en la memoria colectiva. Hoy tenemos también a una de nuestras invitadas, Dalila, que ha trabajado y ha tenido la oportunidad de trabajar en sus comunidades desde esta perspectiva. Dalila, hola, ¿qué nos puedes comentar? Buenas tardes, Marisela. Muchas gracias por la invitación. Eh, la memoria colectiva no surge solo de recordar hechos del pasado, sino de los símbolos, narraciones y prácticas que las personas comparten para dar sentido a su experiencia común. Por ejemplo, en el trabajo que realicé con la comunidad del barrio 16 Amigos, aquí en la Tebaida, Quindío,
Los símbolos moldeados en plastilina se transformaron en representaciones materiales de recuerdos individuales, como la casa elaborada por la vecina que simbolizó el inicio del barrio. Los balones de fútbol representaron la adolescencia y los juegos compartidos. La palmera antigua evocó el crecimiento histórico del territorio. Los caminos verdes que unieron las figuras simbolizaron la conexión entre memorias personales. Cada figura no fue solo como un objeto, sino un símbolo que condensó una historia, permitiendo que aquellas personas la interpretaran y se sintieran identificadas con ella. Asimismo, eh, la actividad de la corona, que fue muy importante también, es la corona del perdón, eh, añadido como otra capa simbólica. Este elemento ritual permitió representar la reconciliación, la reparación, la convivencia, aspectos centrales en la construcción del sentido comunitario. Finalmente, también vimos un documental, perdón, el que yo elegí fue de Yurupari, capítulo del Festival del Burro, el cual ofreció un referente audiovisual donde se evidenciaron cómo las comunidades indígenas y rurales eh, utilizan los símbolos festivos como para transmitir identidad y tradición memorial. Fue muy importante trabajar con esta comunidad porque nos dejó muy buenos aportes a cada uno de nosotros. No, excelente, excelente esa experiencia que tuviste, de verdad. Al final, este espacio reflexivo nos lleva a entender realmente la importancia de cómo garantizar, cómo podemos hacer desde la psicología comunitaria, cómo podemos aportar nuestro granito de arena, entendiendo desde la conciencia de que realmente estas comunidades necesitan esa identidad y que al final esas identidades como parte de un todo, pues no se pueden perder. Por ejemplo, yo tengo una pregunta también que pues yo me he hecho y que pues también he tenido la oportunidad de investigar y es, por ejemplo, cómo los símbolos pueden crear sentido de interpretación en la memoria colectiva. Y eso, pues les digo, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades y pues, por ejemplo, como lo explica Sola Morales en el 2014, que pues me ha impactado mucho esa frase donde dice que los símbolos son dispositivos que organizan el sentido y permiten que una comunidad transforme la experiencia en significado compartido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leí esa frase, les confieso, yo decía, bueno, ¿por qué es tan necesario, por qué es tan importante y tan trascendente que estos símbolos hagan parte de esa comunidad? Y es que, por ejemplo, como tú lo mencionabas, Daila, por ejemplo, el símbolo de la corona ritual, por ejemplo, la gaita, el tambor que yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de ver también un documental de los gaiteros de San Jacinto, y es como la gaita ya los identifica como parte de ellos, pero al final esos objetos, esos símbolos cuentan una historia de esa comunidad. Cuentan algo que con palabras no se puede explicar. Esa es la importancia de los símbolos. Yo con este símbolo cuento un antes, una hora y lo que posiblemente va a resignificar esa comunidad. Cómo pasaron por un proceso, por ejemplo, la corona del perdón, cómo, por ejemplo, la gaita donde es aparentemente un instrumento musical, pasa a ser algo que los identifica a ellos como una comunidad que ha pasado por muchos procesos, porque de hecho esa comunidad de los gaiteros de San Jacinto, ellos fueron muy abatidos por la violencia en su momento. Ellos fueron muy apaleados por la violencia, a ellos, por ejemplo, fueron invadidos por las guerrillas y estas organizaciones ilegales en Colombia, pero gracias a la música ellos pudieron restablecerse, resignificarse y realmente construir
lo que hoy en día son los gaiteros de San Jacinto, por ejemplo, yo que tuve la experiencia cercana, por ejemplo, de este documental. Entonces, como por ejemplo un símbolo, entonces hablan de cómo se creó, cómo lo que significa, por ejemplo, tocarlo, cómo lo enseñan. De hecho, musicalmente no hay manera de enseñar a tocar la gaita, solamente de generación en generación. Entonces eso me conectó mucho porque al final el símbolo lo que me muestra es una historia y una resignificación dentro de esa comunidad. Por eso la importancia, por ejemplo, de los símbolos. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho el espacio. Ojalá sea enriquecedor para todos y pues para las personas que tengan la oportunidad pues, de verlo. Y pues no, muchas gracias para todos y hasta en una próxima ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. Gracias.